20 años atrás, el mundo de Clara se derrumbó en un solo día, aunque en realidad las grietas se habían abierto mucho antes. Ella siempre había soñado con una vida tranquila junto a Alejandro, el hombre al que amaba desde joven. Se conocieron en la universidad, cuando él apenas comenzaba a trazar sus ambiciones en los negocios y ella estudiaba literatura. Él era encantador, carismático, con esa energía que atraía a todos a su alrededor. Ella, más discreta, lo admiraba desde la distancia, hasta que una tarde él se le acercó en la biblioteca y le ofreció un café. Desde entonces se volvieron inseparables. Durante los primeros años de matrimonio, Alejandro parecía ser el esposo perfecto. Le hablaba de sus planes de convertirse en un empresario exitoso, de la casa que tendrían, de los viajes por el mundo y, sobre todo, de los hijos que correrían por los pasillos riendo y llenando el hogar de vida. Clara sonreía cada vez que lo escuchaba, ella también quería esa familia. Y lo intentaron, mes tras mes, con esperanza, con paciencia, con fe. Pero el tiempo pasaba y nada ocurría. Al principio, Alejandro fue comprensivo. Ya vendrá, decía, acariciándole la mano. No hay que presionarnos. Sin embargo, después de 2 años, la ansiedad se apoderó de él. Clara empezó a sentir el peso de sus miradas silenciosas cada vez que el calendario marcaba otro mes fallido. Decidieron visitar médicos. Pasaron por tratamientos, análisis, dietas especiales. La esperanza se renovaba y se extinguía como una llama débil. Hasta que, una tarde en un consultorio frío y silencioso, el diagnóstico cayó como un cuchillo: Clara era estéril. No habría embarazo, no habría hijos biológicos. La noticia la destrozó. Lloró durante noches enteras, escondida bajo las sábanas, intentando no hacer ruido. Se sentía incompleta, rota, como si su cuerpo la hubiera traicionado. Alejandro, al inicio, trató de consolarla, pero su frustración crecía. Su sueño de ser padre, de tener herederos, parecía desvanecerse. Y poco a poco, la ternura se convirtió en reproche. «No es justo, Clara», le dijo una vez en medio de una discusión. «Yo merezco una familia». Esas palabras se le grabaron como hierro en la piel. Con los años, Alejandro se volvió distante. Pasaba más tiempo en la oficina, en viajes, en reuniones interminables. Clara lo esperaba en casa, con la mesa puesta, con una sonrisa forzada que intentaba rescatar algo de lo que habían sido. Pero él apenas la miraba. Cada vez que se encontraban con amigos o familiares, las preguntas sobre hijos caían como dardos envenenados. ¿Y ustedes para cuándo? No piensan en la maternidad. Seguro pronto nos sorprenden. Alejandro desviaba la mirada o fingía una sonrisa, mientras Clara tragaba lágrimas en silencio. Un día, sin previo aviso, Alejandro lo dijo. Estaban en la cocina, la luz del mediodía entrando por la ventana. Él tenía los brazos cruzados con ese gesto frío que Clara ya reconocía. «No puedo seguir así», anunció, sin rodeos. «Necesito una familia, Clara. Y tú no puedes dármela». Ella lo miró incrédula, con el corazón en la garganta. «¿Qué quieres decir?», susurró, aunque en el fondo ya lo sabía. «Quiero el divorcio». La voz de Alejandro no titubeó. «Lo he pensado mucho. Hay alguien más». El mundo de Clara se quebró en ese instante. La otra era su asistente, una joven de sonrisa vivaz que lo acompañaba en viajes de negocios. Ella sí podía darle hijos. Ella sí podía cumplir el sueño que Clara no había podido alcanzar. La humillación fue insoportable. Los rumores se esparcieron rápido. El exitoso empresario dejaba a su esposa estéril por una mujer más joven. La compasión disfrazada en los ojos de conocidos y vecinos era casi peor que la traición. Clara se sentía desnuda, expuesta, señalada. En una sociedad donde la maternidad era considerada un deber y un orgullo, ella se convirtió en la excepción, en el fracaso. El día que firmó los papeles del divorcio, apenas pudo sostener la pluma. Su mano temblaba, pero su corazón estaba peor. Alejandro no la miró, solo se limitó a firmar, con la seguridad de quien pasa páginas sin mirar atrás. Ella, en cambio, sintió que todo lo que era se reducía a una firma en papel. Después, empacó sus cosas en silencio. No había mucho que llevarse: algunos libros, recuerdos, fotografías que pronto se volvieron dolorosas de ver. Se marchó de la casa que había soñado llenar de hijos y cerró la puerta con la sensación de que también cerraba su vida entera. Los primeros meses fueron oscuros. Clara vivió en un pequeño apartamento alquilado, apenas comía, apenas dormía.
Miraba el techo en las madrugadas y se preguntaba por qué la vida había sido tan cruel con ella. Soñaba con bebés que nunca tendría, con risas infantiles que se desvanecían apenas despertaba. El dolor de la soledad era tan profundo que pensó en rendirse más de una vez. Pero en medio de esa oscuridad, algo inesperado ocurrió. Una amiga le habló de un centro de acogida para niños abandonados que necesitaban voluntarios. Clara dudó, no estaba segura de poder soportar estar cerca de niños, de enfrentarse a lo que nunca tendría. Sin embargo, un día se armó de valor y fue. Lo que encontró allí cambió su vida. Niños de todas las edades, algunos enfermos, otros marcados por el abandono, la miraron con ojos necesitados de afecto. Y, contra todo pronóstico, Clara sintió que su corazón se encendía de nuevo. Descubrió que podía darles amor, cuidado, atención. Lo que la vida le había negado como madre biológica podía entregarlo de otra manera. Y así comenzó su nueva historia, una que la llevaría por caminos que jamás había imaginado. Mientras Alejandro ascendía en el mundo de los negocios, exhibiendo a su nueva esposa y a los hijos que tanto había deseado, Clara se dedicaba en silencio a construir un propósito diferente. Día tras día, se convirtió en la figura maternal de niños que nadie quería. Sus brazos, que nunca habían sostenido a un bebé propio, se llenaban con pequeños que encontraban en ella un refugio. Su voz, antes quebrada por el llanto, ahora servía para cantarles, consolarlos, darles esperanza. Pasaron los años, y lo que empezó como un voluntariado se transformó en un proyecto mayor. Clara fundó un hogar para niños abandonados, luego una organización reconocida que ayudaba a cientos, luego miles. Y aunque el dolor de su pasado nunca desapareció del todo, aprendió a transformarlo en fuerza. La noche de la gala llegó con el esplendor que solo los ricos y poderosos saben exhibir. El gran hotel en el corazón de la ciudad estaba iluminado como un palacio, las luces doradas bañaban las columnas de mármol y una alfombra roja se extendía desde la entrada hasta las puertas de cristal. Los periodistas aguardaban afuera con cámaras listas capturando la llegada de empresarios, políticos y celebridades. Para muchos, era la noche del año, la gala benéfica organizada por Alejandro, ahora un magnate consolidado con inversiones en todo el país. Los automóviles de lujo se detenían frente a la entrada dejando bajar a parejas elegantes. Las mujeres, envueltas en sedas y joyas, caminaban con porte majestuoso, mientras los hombres lucían trajes a medida. El murmullo de conversaciones, los flashes y la música de un cuarteto de cuerdas formaban una atmósfera casi teatral. Y allí, en medio de ese escenario de ostentación, Alejandro se movía como el anfitrión perfecto, saludando a todos con una sonrisa ensayada y un apretón de manos firme. A sus 50 años conservaba el porte atractivo que lo había caracterizado. Su cabello, ahora entrecano, le daba un aire. Distinguidos. Su esposa, Valeria, la mujer por la que había dejado a Clara 20 años atrás, se mantenía a su lado como un trofeo bien cuidado. Aún conservaba la belleza juvenil que lo había seducido en aquel entonces, aunque ahora resaltada con maquillaje y joyería costosa. Juntos parecían encarnar la imagen del éxito, el empresario poderoso y la esposa perfecta, rodeados de sus 3 hijos ya adultos. Los hijos de Alejandro eran la viva imagen del orgullo paterno. El mayor, Daniel, era un joven abogado que trabajaba en una de las firmas de la familia. Alto, con traje impecable y una sonrisa segura, era la promesa de continuidad en los negocios. La segunda, Sofía, estudiaba diseño y disfrutaba de la vida social. Esa noche llevaba un vestido rojo que llamaba la atención de todos los fotógrafos. Y el menor, Andrés, apenas saliendo de la adolescencia, tenía esa arrogancia inconsciente de quien ha crecido con todo servido. Alejandro los presentaba a cada invitado con satisfacción como pruebas vivientes de la vida que había construido. En medio de ese espectáculo, nadie esperaba lo que ocurriría al caer la noche. Cuando la alfombra roja ya había recibido a casi todos, un automóvil negro discreto se detuvo frente a la entrada. De él bajó Clara. Su figura era distinta a la de la joven que había sido abandonada 2 décadas antes. Había madurado, pero de una manera que transmitía fuerza y serenidad. Llevaba un vestido negro elegante, sencillo pero de corte impecable que resaltaba su porte sin necesidad de excesos. Su cabello recogido dejaba ver un rostro marcado por el tiempo pero lleno de dignidad.
No llevaba collares de diamantes ni accesorios ostentosos, solo una pulsera de plata, regalo de los niños de su fundación. Cuando comenzó a caminar por la alfombra, los murmullos se extendieron entre los invitados. Algunos la reconocieron de inmediato, recordando viejas historias de escándalo. Es Clara, la exesposa, ¿te acuerdas? La que no podía tener hijos. Otros, más actualizados, la conocían como la fundadora de una de las organizaciones más influyentes en ayuda infantil. Sea cual fuera el motivo, todos la miraban. Dentro del salón, Alejandro levantó la vista y la vio. El impacto fue tan fuerte que por un instante perdió la compostura. Su sonrisa de anfitrión se congeló y su copa tembló levemente en la mano. No esperaba verla, no allí, no en su gran noche. Valeria, a su lado, también la reconoció, y aunque trató de mantener el porte, no pudo ocultar la incomodidad que la atravesó. Clara avanzó con calma, como si el murmullo de los asistentes no le afectara. Sus pasos firmes resonaban sobre el suelo de mármol y su mirada se mantenía serena. Cuando llegó hasta Alejandro, él intentó recuperar el control de la situación. «Clara», dijo, esbozando una sonrisa tensa. «¡Qué sorpresa! No esperaba verte aquí». Ella lo miró sin rencor, pero también sin sumisión. 20 años pasan rápido, ¿verdad?, respondió con suavidad. «El tiempo cambia tantas cosas». Él asintió, incómodo, buscando palabras. A su lado, Valeria fingió cortesía. «Clara, qué inesperado». «Me alegra verte también», dijo, aunque en su voz se notaba una tensión disfrazada. Los hijos curiosos se acercaron. Alejandro los presentó con cierto aire de triunfo silencioso. «Ellos son Daniel, Sofía y Andrés. Mis hijos». Clara los saludó con amabilidad. Sus ojos reflejaban ternura al verlos, pero también una paz interna que nadie esperaba. No hubo ni rastro de envidia. Al contrario, los miró como quien comprende la vida desde otra perspectiva. Durante la cena, el ambiente estaba cargado de una tensión invisible. Muchos invitados miraban de reojo, intrigados por aquel inesperado reencuentro. Alejandro se esforzaba por mantener las apariencias, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Clara, un peso silencioso se instalaba en su pecho. El evento siguió con los discursos programados. Empresarios hablaban de proyectos políticos, de alianzas, filántropos de causas benéficas. Alejandro escuchaba, fingiendo interés, pero su mente estaba atrapada en otra parte. Había algo en la presencia de Clara que lo incomodaba profundamente. No era solo el recuerdo del pasado, sino la evidencia de que ella ya no era la mujer rota que había dejado. Cuando anunciaron el siguiente discurso, una sorpresa recorrió el salón. La presentadora dijo con entusiasmo: «Y ahora, damos la bienvenida a una mujer excepcional cuya labor ha transformado miles de vidas. Con ustedes, la fundadora de la organización Hogar de Luz, Clara Fernández». Un aplauso cordial se escuchó al inicio, pero rápidamente creció en intensidad. Muchos ya habían escuchado hablar de ella, de su trabajo con niños abandonados, de los premios y reconocimientos internacionales que había recibido. Alejandro sintió un nudo en la garganta al verla levantarse de su mesa y caminar hacia el escenario. Clara subió con paso firme, tomó el micrófono y miró a la multitud. No parecía intimidada. Al contrario, su voz sonaba clara, fuerte, como la de alguien que había atravesado tormentas y salido más fuerte del otro lado. «Buenas noches», comenzó, con una leve sonrisa. «Es un honor estar aquí y compartir con ustedes lo que para mí ha sido la razón de vivir». Clara respiró profundo y dejó que sus ojos recorrieran el salón. El brillo de las lámparas de cristal iluminaba los rostros expectantes de empresarios, políticos y damas de sociedad. Pero a ella no le intimidaban. En esos 20 años había hablado frente a foros mucho más difíciles, auditorios llenos de niños sin padres, de mujeres quebradas por la vida, de jóvenes que no creían en sí mismos. Ahora, ese público elegante no era distinto, todos, en el fondo, eran seres humanos necesitados de escuchar una verdad. «Hace 20 años», comenzó, con voz firme, «yo creí que mi vida había terminado. Creí que el hecho de no poder ser madre me dejaba sin propósito. Me sentí vacía, inútil, rota. La sociedad me miraba con lástima y yo misma me miraba con desprecio». Un murmullo recorrió el lugar. Muchos sabían de su historia, pero escucharla de sus propios labios era distinto. Alejandro bajó la vista, incómodo. Valeria fingía mirar al programa del evento para no cruzar la mirada con Clara.
Pero la vida, continuó ella, tiene maneras curiosas de mostrarnos caminos que nunca imaginamos. Cuando pensé que todo estaba perdido, conocí a niños que tampoco tenían nada. Ni familia, ni techo, ni alguien que los abrazara por las noches. Y fue en sus ojos donde descubrí que sí podía ser madre, aunque de una forma distinta. Las pantallas del salón comenzaron a proyectar imágenes preparadas por su equipo, niños pequeños con sonrisas amplias, adolescentes graduándose con toga y birrete, médicos jóvenes que alguna vez habían sido huérfanos rescatados. Cada fotografía era un testimonio vivo. Fundamos Hogar de Luz con apenas 3 camas en un cuarto alquilado, prosiguió Clara. Los primeros meses fueron difíciles, no había dinero, solo buena voluntad. Pero poco a poco llegaron personas que creyeron en nuestra misión. Y los niños empezaron a crecer en un entorno donde se les decía, si puedes, en lugar de, no vales nada. Los invitados miraban las imágenes en silencio absoluto. La elegancia del lugar contrastaba con las escenas proyectadas, un niño abrazando a un perro callejero, una niña recibiendo su primer cuaderno, un joven levantando un trofeo de ciencias. Clara habló con pasión, pero sin dramatismo forzado. Era la autenticidad de su voz la que conmovía. Quizás nunca fui madre biológica, dijo con una leve sonrisa, pero la vida me regaló cientos de hijos. Cada abrazo, cada dibujo con crayones, cada mirada agradecida, fue un recordatorio de que la maternidad es mucho más que un diagnóstico médico. Es entrega, es amor, es presencia. Y en ese sentido, yo he sido más madre de lo que jamás imaginé. Los aplausos comenzaron tímidos pero pronto crecieron como una ola que se expandía por todo el salón. Algunas mujeres secaban lágrimas discretas, los hombres asentían con respeto. Clara levantó la vista y miró a Alejandro directamente. Sus ojos no mostraban odio ni rencor, solo una serenidad profunda, una certeza de haber encontrado su lugar en el mundo. El discurso terminó con un mensaje poderoso. Si algo aprendí, es que las heridas pueden convertirse en alas. Que lo que creemos una pérdida, a veces es la oportunidad para darle sentido a la vida. Yo no vine hoy a recordar el pasado. Vine a decirles que siempre hay un futuro distinto esperándonos. Solo hay que tener el valor de abrir la puerta. La ovación fue ensordecedora. La gente se puso de pie, aplaudiendo, algunos gritando su nombre. Clara bajó del escenario rodeada de respeto, mientras decenas se acercaban a felicitarla. Le pedían fotos, tarjetas de contacto, donaciones para su fundación. Era evidente que, en esa noche, la protagonista no era Alejandro ni su fortuna. Era ella. En la mesa principal, Alejandro sentía un vacío que no podía explicar. Observaba cómo sus propios hijos miraban a Clara con admiración, incluso con una chispa de cariño en los ojos. Daniel comentó en voz baja. Papá, lo que hace ella es increíble. Me encantaría colaborar en su fundación. Sofía, emocionada, añadió. Nunca había escuchado algo tan inspirador. Esa mujer tiene un aura especial. Incluso Andrés, que siempre parecía distraído, murmuró. Es impresionante. Alejandro sintió una punzada en el pecho. No eran esos los mismos hijos que había exhibido como trofeos minutos antes. ¿Cómo era posible que, en una sola noche, su admiración se inclinara hacia la mujer que él había despreciado? Más tarde, cuando la multitud se dispersó un poco, Alejandro reunió el valor de acercarse. Clara conversaba con un grupo de invitados cuando lo vio aproximarse. Ella sonrió con cortesía, pero no interrumpió su charla, lo dejó esperar, como si ya no fuera el centro de su atención. Cuando por fin se quedaron frente a frente, el magnate bajó la voz. Clara, dijo con un tono quebrado que nadie le conocía. Nunca imaginé que llegarías a ser todo esto. Ella lo observó unos segundos. Su mirada no tenía resentimiento, pero sí una firmeza que lo incomodaba. Todo esto, repitió ella suavemente. Alejandro, yo no llegué a ser nada. Simplemente descubrí quién era cuando ya no tenía nada que perder. Él tragó saliva sin saber qué responder. La culpa se arremolinaba en su interior. En algún rincón de su mente, había imaginado que, al dejarla, Clara quedaría marcada para siempre como la mujer estéril, abandonada. Pero frente a él no había una víctima. Había una mujer poderosa, dueña de sí misma, admirada por todos.